Estaba cortando plátanos para un tazón de avena cuando su voz me atravesó más filosa que cualquier cuchillo de cocina. Aquí solo eres una invitada. La puerta del cuarto de huéspedes se cerró con tanta fuerza que el piso tembló bajo mis chanclas. No me inmuté. No dije nada. Solo puse el tazón en la mesa con cuidado, me limpié las manos en el mandil y sonreí. No de esas sonrisas cálidas, no. Una que se teje entre el dolor y la claridad. La tetera silbó a mis espaldas. La apagué con calma, vertí agua sobre las hojas de té y preparé las tazas. Los niños seguían arriba, gracias a Dios. No necesitaban ver esto. Los pasos de Valeria retumbaron por el pasillo. Escuché el murmullo de su celular, su voz cortante, mientras despotricaba con alguien más. Yo revolví la avena despacio, como si sus palabras no se me hubieran clavado en el pecho. Pero lo hicieron. Invitada. Esta era la casa que mi esposo y yo ayudamos a comprar. Cuando Diego perdió su trabajo en la pandemia, fui yo quien sacó los ahorros para cubrir la segunda hipoteca. Fui yo quien creó un fondo para que las luces no se apagaran, para que el refrigerador estuviera lleno y para que mi nieta tuviera zapatos nuevos cada otoño. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Yo nunca lo dije. Así era yo, una madre que demuestra amor con hechos, no con palabras. Pero los invitados no pagan impuestos de la casa. Los invitados no se levantan al alba para hacer avena con canela desde cero. Los invitados no financian la Navidad en silencio. La cuchara en mi mano tembló un poco. La dejé en la mesa. Caminé al comedor, puse los tazones en cada lugar y encendí la vela del centro como siempre. Un pequeño ritual. Un toque de luz. La mañana se derramó sobre la mesa suave y limpia. Arriba los niños comenzaron a correr por el pasillo, sus voces alegres e inconscientes. Me preparé para sonreírles, no porque quisiera, sino porque ellos merecían creer que el mundo aún era bueno. Mañana decidiría. Hoy solo resistiría. Hace 3 años llegué con 2 maletas y un tupper lleno de galletas de limón, las favoritas de mi esposo. La casa aún olía a pintura fresca y a bebé nuevo. Diego me recibió con un abrazo largo y Valeria me entregó a la pequeña envuelta en una cobija de felpa. Por un momento pensé que tal vez podría volver a pertenecer. Los primeros meses fueron dulces. Hornear, acunar bebés en la madrugada, doblar ropa de recién nacido, cambiar focos quemados sin que nadie lo pidiera. Cuando la calefacción falló ese primer invierno, pagué la cuenta antes de que notaran que estaba atrasada. «Qué suerte tenerte aquí», dijo Diego entonces. Yo les dije que era un placer, y lo era. Puse mi pensión en un fondo y organicé pagos automáticos, luz, agua, despensa, gasolina. Cuando Valeria susurraba preocupada por el costo de la guardería, ofrecí pagar la colegiatura del kinder, sin condiciones, sin juicios, solo familia ayudando a familia. Pero el amor sin límites se convierte en exigencia. Empezó con cosas pequeñas. Mis compras fueron relegadas a otro estante. Solo estoy organizando, dijo Valeria. Luego mi leche de almendras desapareció reemplazada por la suya. Mi nombre apareció en una nota adhesiva en un contenedor del refrigerador de Mariana. Por favor, no tocar. Me reí para mis adentros. Era solo espacio, solo leche. Pero un día, al volver de caminar, noté que mi foto de boda ya no estaba en el pasillo. La encontré después escondida detrás de una caja etiquetada como recuerdos del cuarto de huéspedes. Invitada. Empezaron a llamarlo así, el cuarto de huéspedes. Nunca tu cuarto, nunca el espacio de mamá. Lo mencioné una vez con ligereza. Ahí también duermo. ¿Saben, Valeria? Sonrió tensa. Solo queremos hacer el espacio más funcional. Asentí. Siempre asentía. Las cajas comenzaron a acumularse, contenedores de tela apilados en las esquinas.
Un fin de semana al volver del súper encontré mi cobija extra doblada y puesta sobre un archivero. Nadie dijo nada. Empezó a ser difícil respirar en ese cuarto, no por su tamaño, sino por lo que se estaba convirtiendo un lugar para guardar cosas, no personas. Y luego llegaron las etiquetas. La primera vez que vi el plumón fue en la tapa del yogur solo para Leo. Me detuve cuchara en mano parpadeando como si las palabras fueran a cambiar si miraba otra vez. Al día siguiente la bolsa de pan decía: almuerzo de los niños. No tocar. Al tercero una nota naranja en la leche. Por favor, usa la tuya. Esa tarde mis manos se movieron más lentas mientras limpiaba la estufa. Valeria pasó junto a mí con los brazos cruzados y esa voz cortante que usaba cuando quería sonar profesional. Creo que deberíamos comprar nuestra despensa por separado, para que sea justo. Justo, repetí dejando la esponja. Ella asintió ya sacando una bolsa del armario. Todos tenemos gustos distintos y presupuestos. Así es más simple. No dije nada. Solo caminé al cuarto de huéspedes, no mi cuarto, y anoté pan y leche en un pedazo de papel que guardaba en mi cajón. Esa semana escuché que hablaban de un paseo escolar. Acababa de doblar la ropa cuando entré a la sala y pregunté suavemente: ¿quieren que cubra la inscripción este año? Recuerdo que el último: no tienes voto aquí, dijo Valeria, sin siquiera levantar la vista del celular. El aire se hizo más delgado. Mi hijo no dijo nada. Me quedé ahí con las manos aún calientes por la ropa limpia, el corazón, tratando de entender palabras que sonaban definitivas. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no había guión para ese momento. Solo asentí y me dirigí a la cocina, el piso de azulejo resonando demasiado bajo mis pasos. Tomé té frío de la mañana, la lengua quemándome por un amargor que no tenía nada que ver con la temperatura. Más tarde, encontré mi foto familiar empujada detrás de unas cajas de cartón. No la moví. Solo me quedé ahí mirando un rostro sonriente que ya no reconocía. Esa noche abrí el cajón donde guardaba mis estados de cuenta. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, hasta que el último crujido de las escaleras y el zumbido del lavavajillas se desvanecieron. Entonces saqué de debajo de la cama una caja de lata que había llevado conmigo a través de cada mudanza de mi vida. Adentro había folders etiquetados, fechados, intocados por manos ajenas. Saqué el que decía fondo, M. López. Mi pensión siempre había ido a esa cuenta organizada a través de una cooperativa de ahorro después de que Juan murió. Una red silenciosa bajo sus vidas ruidosas. Lo había planeado todo con cuidado, como cuando doblaba las sábanas con esquinas perfectas en mis turnos nocturnos en el hospital. Los estados de cuenta no mentían. 20,000 pesos aquí para el kinder, 15,000 para la luz, 30,000 una primavera para arreglar el tejado sin que ellos me dijeran nada. Línea tras línea, todo autorizado por mí. Mis iniciales, mi nombre, no el de ellos. Abrí otro folder, la escritura de la casa. Recordé el día que Diego vino a mí, avergonzado después de perder su trabajo. Solo necesitamos refinanciar algo temporal, dijo. Asentí y puse mi nombre en los papeles. Nunca lo quitaron. Todo era mío. No para castigar, sino para proteger. Y esa noche eso importaba más que nunca. Tomé mi celular y busqué el contacto Arturo, asesor cooperativa. Contestó al tercer timbre, su voz aún cálida a pesar de la hora. Señora López, ¿en qué le ayudo? Necesito confirmar, dije en voz baja. El fondo a mi nombre. Sigo siendo la única titular. Así es, respondió sin dudar. Solo usted puede autorizar movimientos. ¿Todo está bien? Miré los estados de cuenta frente a mí. Si quisiera congelarlo. Se congela, dijo con suavidad, sin transacciones, sin acceso. Solté un suspiro largo que no sabía que estaba conteniendo. Adelante, le dije. Hágalo ahora. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Cuando colgué el cuarto,
se sentía diferente. No más frío, sino más claro. Comencé a empacar justo antes del amanecer. La casa aún dormía cuando vertí agua caliente sobre las hojas de té. Jazmín del tipo que Valeria fingía disfrutar cuando había visitas. Lo dejé reposar mientras juntaba mis cosas, mi suéter, los aretes que Juan me regaló en nuestro 25 aniversario, el libro a medio leer, con una violeta prensada dentro. No tomé mucho, solo lo que cabía en una maleta, solo lo que sabía que era mío. En la mesa de la cocina puse la taza de té junto a una nota doblada. Nada dramático, sin culpas, solo una frase en mi mejor letra. Gracias por recordarme quién soy realmente. El sol apenas rozaba el alféizar cuando crucé la sala por última vez. La foto en la repisa, nuestra familia sonriendo, seguía en su marco. No la toqué. Que ellos decidieran qué hacer con la versión de mí que vivía en ese instante congelado. Afuera el aire era fresco. El mundo no se detuvo para despedidas. Deslicé la llave de la casa en el buzón y cerré la tapa con suavidad. Hizo un sonido hueco como si algo terminara. El taxi ya me esperaba. El chofer ofreció ayudarme con la maleta, pero negué con la cabeza. Es ligera, dije, mucho más de lo que esperaba. Condujimos en silencio casi todo el camino. Miré por la ventana mientras los árboles pasaban borrosos ramas desnudas, extendiéndose sombras largas sobre el pavimento temprano. Mientras más nos alejábamos de esa casa, más sentía que algo se desenredaba dentro de mí. No era alegría, todavía no, pero tal vez alivio, una especie de calma. 2 horas después, estaba en la puerta de un departamento de una recámara que no había visitado en años. Lo compré después de que Juan murió por si acaso. Entonces no sabía qué significaba eso. Ahora sí, olía a pino y madera limpia. Abrí las ventanas, dejando que el aire de la mañana fluyera libre. Y entonces llegó el primer mensaje. El departamento era pequeño, pero cada centímetro era mío. Sin susurros detrás de las puertas, sin despensas reorganizadas ni etiquetas con plumón. Solo el aroma suave del limpiador de pino y el tic-tac lento de un reloj que no había oído en años. Puse mi suéter en el respaldo de la silla, los aretes de perla en un platito junto a la ventana y el libro en la mesita de noche. Eso era todo lo que necesitaba. A media tarde llegó la primera llamada. «Mamá, ¿pasó algo con la cuenta? La tarjeta no funciona». Miré la pantalla, su nombre brillando en azul familiar. No contesté. «Todavía no». 10 minutos después, la escuela dice que no pasó el pago de la colegiatura. Puedes revisarlo. ¿1 hora más? ¿Es algún error? Y luego Valeria. «Estamos 2 semanas atrasados con la luz. Acabo de recibir el aviso. Mariana, ¿qué está pasando?» Aún así no dije nada. Preparé una taza de té Earl Grey y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo era un azul limpio de Querétaro, de esos que te hacen creer en los nuevos comienzos. Al día siguiente, mi asesor me envió un correo confirmando que la cuenta seguía congelada, sin movimientos, sin excepciones. El banco hipotecario también dejó un mensaje pidiendo verificar la titularidad por pagos atrasados. No me inmuté. Habían confundido mi silencio con pasividad, mi generosidad con dependencia. Pensaron que necesitaba de ellos para pertenecer, pero ahora la verdad se estaba mostrando sola. Diego volvió a escribir esa noche. «Mamá, por favor, solo habla conmigo». Dejé el celular sin responder. No quería venganza. No me interesaba verlos tambalearse. Pero tampoco iba a rescatarlos de las consecuencias de olvidar quién era yo. Por primera vez en años, cené en paz. Nadie criticó cuánta sal usé, nadie me ignoró en la mesa. Solo yo y un tazón de sopa de lentejas, humeando tranquilo mientras la noche se asentaba. Al día siguiente, una vecina tocó para darme la bienvenida. El viento traía olor a pino y jazmín mientras estaba en mi pequeño balcón con el té
calentándome las manos. El vapor subía lento, igual que mi respiración, que empezaba a volver a mí. Carmen, una vecina de la calle Vieja, llamó después del almuerzo. No quería meterme, dijo, pero las cosas están mal por allá. Me contó que Valeria había estado caminando por la entrada, durante horas celular en mano, gritando a quien le contestara. Los niños no fueron a la escuela ese día. El coche de Diego no estaba desde el amanecer. Y el refri, añadió en voz baja, estaba vacío. Solo lo sé porque ella lo gritaba. Algo de ¿a dónde se fue todo el dinero? Le agradecí y colgué. No me sentí triunfante. No me sentí satisfecha. Me sentí en calma. Porque nunca se trató de verlos caer, sino de recordar que yo los había sostenido. Y cuando solté, no quedó nada debajo de ellos. Extrañaba a los niños. Eso era lo más duro. El sonido de los pasos de Leo por las mañanas, cómo Sophie se colaba en mi cuarto para que le ayudara con sus moños. Pero ni su risa podía apagar lo que ya había aceptado no era bienvenida en esa casa. Solo me toleraban. Un motor silencioso bajo una máquina ruidosa. Ahora que el motor se detuvo, todo lo demás también. Tomé mi té y vi a un cuervo posarse en la baranda. Mis manos aún dolían por los años de trabajo en el hospital, pero eran mías, otra vez usadas, solo para levantar lo que yo elegía. Una hora después llegó un mensaje de voz. No lo escuché, lo borré. En cambio, saqué un cuadernito de la mesa auxiliar y comencé a escribir nada profundo, solo una lista de cosas que me gustaban de este nuevo espacio. El sonido del agua en las tuberías, el rasguño de mi pluma, el silencio. Esa noche, la compañía de luz volvió a llamarlos. Los mensajes llegaron en oleadas, primero suaves, luego crecientes. Mamá, los niños no paran de preguntar dónde estás. ¿Podemos hablar? Nos estás castigando por un mal momento. Esto se siente como abuso financiero. Cada uno llegaba con un tono distinto, remordimiento, culpa, desesperación. Los leí todos y no respondí ninguno. No porque quisiera lastimarlos, sino porque ya había pasado años respondiendo. Respondí cuando me ignoraban en la cena. Respondí cuando empujaban mi comida al fondo del refrigerador. Respondí cada vez que necesitaban despensa gasolina o colegiaturas. Y nunca, ni una sola vez, preguntaron cómo podía dar tanto. Ahora querían explicaciones. Ahora querían una conversación. Pero todo lo que podía pensar era en esa mañana en la mesa cuando ofrecí pagar el paseo escolar de Sophie. Y Valeria dijo, no tienes voto aquí. El silencio que siguió a esa frase se quedó conmigo más que las palabras. Un mensaje de voz llegó esa noche. La voz de Valeria lenta y forzada. Mariana, sé que dijimos cosas que no debimos. Sé que fuimos injustos, pero necesitamos ayuda. Los niños necesitan estabilidad. Diego está trabajando muchas horas. Estoy abrumada. Por favor, ¿podemos hablar? Lo escuché una vez. Luego lo borré. No era que no creyera que estaba cansada. Lo creía. Pero el cansancio no es lo mismo que una disculpa. Y la necesidad no es lo mismo que el amor. Doblé una servilleta de cocina y la guardé en el cajón. Luego preparé otra taza de té. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, del espacio donde nadie me pedía que me achicara para que otros se sintieran más grandes. Otro mensaje apareció en mi celular. No lo abrí. No tenía nada más que decir que ellos estuvieran listos para escuchar. En cambio, saqué el registro otra vez. No para revisarlo ni reconsiderar, solo para recordarme que todo lo que había hecho era real. Cada depósito, cada retiro, cada decisión y ahora la última. La primera vez que entré al centro comunitario no buscaba nada en particular, tal vez un horario, un rincón tranquilo para leer. Pero la mujer en la recepción, una bibliotecaria jubilada llamada Nora, me llamó con un guiño. El círculo de té de los martes, dijo.
Si te gustan las historias y las opiniones fuertes, encajarás perfecto. Fui la semana siguiente con un termo y una esperanza tímida. Encontré una sala llena de mujeres que reían fuerte, lloraban, sin disculparse, y compartían galletas como si fueran un ritual sagrado. La mayoría eran viudas, algunas divorciadas. Todas habían sido olvidadas en algún momento por hijos, parejas, sistemas. Lo llamaban martes de recuperación. Empezó como broma, pero se quedó. Hablamos de trámites, testamentos, fondos, escrituras. Les enseñé a leer la letra pequeña, a verificar de quién es la propiedad. Guarden sus originales, le dije a una mujer, no en un cajón donde tu hijo pueda hurgar. Tomamos té, destruimos tarjetas de crédito viejas, lloramos, reímos más fuerte. Un martes llevé una carpeta pequeña poemas que escribí cuando Juan aún vivía, antes de que las cuentas y el cuidado de los niños enterraran esa parte de mí. Escucharon, pidieron más. Entonces escribí cartas para mí misma, verdades pequeñas que había guardado por años. No eres invisible, no eres demasiado, no es demasiado tarde. Llenamos la sala con historias que no debíamos contar. ¿Cómo pagamos bodas a las que no nos invitaron? ¿Cómo nos agradecieron con silencio? ¿Cómo amamos sin dirección de retorno? Pero en ese círculo no éramos olvidadas. Empecé a caminar más erguida, no por orgullo, sino por memoria. Recordé quién era, antes de que alguien me llamara invitada en la casa que ayudé a construir, y recordé que no todas las puertas llevan hacia atrás. Esa semana envié mi primera carta a Sophie, una nota corta, sin culpas, solo amor. La luz afuera se volvía dorada, mientras el día se deslizaba hacia la tarde, suavizando los bordes de todo lo que tocaba. Me senté junto a la ventana, con los dedos enroscados suavemente alrededor de una taza de té tibio. El aroma a jazmín ya era apenas un susurro. Mi celular vibró por tercera vez en menos de una hora. Mamá, por favor, regresa. Siempre tienes un lugar con nosotros. No respondí. Tampoco había respondido al mensaje de ayer ni al del día anterior. En otro tiempo, esas palabras hubieran significado algo, pero ahora sonaban huecas como un consuelo que llegó demasiado tarde. Me llamaron invitada en la casa que yo ayudé a construir. Confundieron mi bondad con debilidad, mi silencio con irrelevancia. Pero el silencio tiene voz y grita cuando por fin aprendes a escucharlo. No me fui por coraje, me fui porque recordé quién era. La mujer que ayudó a criar a 2 generaciones, la que manejaba cuentas que nadie más quería ver, la que se aseguraba de que los regalos de cumpleaños llegaran aunque nadie dijera gracias. Ahora vivo bajo mis propias reglas. Mi departamento no es gran cosa. Un segundo piso con tuberías viejas y velas con olor a pino, pero es mío. Paso las mañanas cuidando mis hierbas en el balcón, las tardes ayudando en el centro comunitario y las noches leyendo novelas que antes no tenía tiempo de abrir. Extraño a mis nietos, la risa de Bea, las preguntas interminables de Lío. A veces les escribo cartas cortas, cuentitos, sin reproches, sin exigencias, solo un hilo por si un día quieren seguirlo. Los mensajes de Adric fueron cambiando de tono, primero culpa, luego excusas, después pánico. No podemos pagar la hipoteca sin acceso. Esto está afectando a los niños. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No contesté, porque ya lo había hecho todo por ellos. Pagué, cociné, esperé, me sacrifiqué y ahora decidí no arreglar lo que ellos rompieron. Hay tormentas que no están para aguantarse, están para limpiar el cielo. Abrí la ventana. La brisa traía olor a pino y tacos al pastor del puesto de la esquina. En algún lugar cercano ladraba un perro y un niño reía. Mi mundo ahora era más pequeño pero más claro y verdadero. Me llamaron invitada, pero siempre fui la dueña del techo, y cuando me fui, toda la casa se vino abajo.